pero la situación, por ejemplo, de los cristianos realmente, bueno, pues clama, ¿no? Por dar a conocer al mundo entero. Me gustaría que si podemos presentar estas diapositivas para un poquito explicar mejor toda la situación y tener como visualización de algunas cosas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y muchas gracias a la persona que está manejando esto. Fíjense que el derecho a la libertad religiosa, a la expresión, es un derecho eh, que contiene la Carta de los Derechos Humanos. Es un derecho fundamental. Sin embargo, yo creo que es el derecho menos defendido por los expertos. Fíjense que si hay eh, eh, algún ataque eh, por cuestiones raciales, por cuestiones étnicas, por cuestiones incluso sexuales, automáticamente los medios de comunicación dan a conocer el caso, hablan del caso, salen las portadas de los periódicos, de las publicaciones en las redes sociales. Sin embargo, cuando hablamos eh, sobre alguna situación donde se vulnera los derechos a la libertad religiosa, a la expresión, simplemente se calla los casos. Tenemos que tenerlo claro que este derecho a la libertad religiosa funciona como en dos direcciones, ¿no? La primera es simplemente garantizar los derechos de los creyentes para que puedan vivir su fe, sus creencias religiosas en paz, sin ninguna discriminación, sin ninguna persecución religiosa. Quiero decir, si hablamos en este caso, por ejemplo, en nuestros países como México, Polonia, Colombia, donde la mayor parte de la población es cristiana, católica, pues tenemos derecho de expresar nuestra fe, vivir nuestra fe, pero también este derecho nos garantiza una cosa más. Si yo no creo en ninguna religión, si no profeso ninguna religión, ningún credo, tengo derecho de no creerlo. Y para muchos de nosotros resulta como lógico, dice, pues, bueno, pues es normal, ¿no? Pues es normal en nuestros países. Sin embargo, en algunos países musulmanes o eres musulmán o si no eres musulmán, te conviertes en objetivo de la persecución, de la discriminación. Entonces, esta situación, bueno, pues tiene lugar en diferentes países y tenemos que tenerlo claro. Pasamos a la siguiente y fíjense que podemos citar dos personajes, ¿no? El Papa Francisco que dice cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufren discriminaciones o persecuciones, cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe. No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. Y también Cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, dijo, todos debemos respetar el derecho a la libertad religiosa. Es un valor que entre todos, administraciones públicas, sociedad civil, creyentes o no creyentes, tenemos que proteger. Construyamos la paz respetando la fe. Y esto, créanme que es muy importante lo que dicen el Papa Francisco y el Cardenal Juan José, porque según mi opinión, ¿no? El derecho a la libertad religiosa, el derecho a la expresión, a la conciencia, es el derecho realmente fundamental. Y lo digo no porque lo dice también la Carta de los Derechos Humanos, sino imagínense ustedes que nos quitan este derecho. Entonces, quitando este derecho a lo más íntimo, a lo más personal, ¿de qué otros derechos podemos hablar si no nos dejan pensar o creer en lo que realmente llevamos en el corazón, en nuestra conciencia? Esto sería ya prácticamente olvidar de otros derechos, porque repito, si ya no me dejan pensar, si no, ya no me dejan vivir mi fe, si no me dejan expresar mis sentidos religiosos tan personales, tan íntimos, tan sí, íntimos, pues lógicamente otros derechos ya pierden valor si ya no se respeta este derecho a la libertad religiosa o a la expresión. Pasamos a la siguiente y aquí tenemos el mapa que nos demuestra la situación de la libertad religiosa en diferentes países del mundo. Esta foto es tomada del informe sobre la libertad religiosa que
está elaborando esta Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es un informe que más o menos tiene 800 páginas. Se realiza este informe cada 2 años, pero fíjense que aunque está elaborando una fundación católica, está realmente como analizando la situación de la libertad religiosa en 196 países, quiero decir, en todos los países del mundo reconocidos por la ONU, y habla no solamente sobre los cristianos o sobre los católicos, sino si está de alguna manera atacado una minoría religiosa, yo que sé, musulmana, hindú, o incluso testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? En algún país, este informe incluye esta nota, ¿no? Esta información. Entonces, no es sobre la situación únicamente de los católicos, sino por lo general sobre el tema de todos los credos, ¿no? Y todos los miembros de diferentes credos que no pueden vivir su fe en plena libertad. Y es una cosa preocupante porque de 196 países que existen en el mundo, en 62 hay persecución o discriminación religiosa. Pues fíjense que es realmente prácticamente 30% de los países no respeta este derecho a la libertad religiosa. Y pasamos a la siguiente, por favor, que yo creo que hay que mencionar que el continente africano ahora es un país donde hay más violaciones contra este derecho. 42 países de África violan la libertad religiosa. 12 de estos países hay persecución extrema y ahora mismo yo podría decir que donde encontramos más ataques contra la libertad religiosa es un país como Nigeria, donde se ataca a las iglesias, quema, saquea, bombardea, se secuestra a los cristianos, se asesina a los religiosos, y todo esto está provocado por el creciente radicalismo islámico, grupos radicales terroristas. En este caso hablamos del grupo Boko Haram, que está actuando no solamente en Nigeria, sino ya en diferentes países de África. Este grupo Boko Haram está vinculado con otros grupos radicales islamistas, como por ejemplo el Estado Islámico, ISIS o Al-Qaeda. Entonces, pasamos a la siguiente. Y fíjense que este dato, el cristianismo es hoy la religión más perseguida en todo el mundo, no es un dato precisamente de alguna fundación católica del Vaticano, sino es un dato que fue presentado por unas identidades totalmente independientes de la Iglesia católica o de la Iglesia cristiana. La primera vez que habló sobre esta situación fue señora Merkel, ex canciller de Alemania, que dijo precisamente esto, que el cristianismo es la religión más perseguida del mundo. Lógicamente, bueno, algunos ya dijeron que se meten en las cuestiones religiosas, pero no es cuestión únicamente religiosa, es cuestión, repito, de derechos humanos. Y es un dato simplemente real, ¿no? El cristianismo hoy es la religión más cristiana. Profesor Francisco, ¿podría por favor silenciar el micrófono? Gracias. Podemos pasar la siguiente y tenemos, fíjense que en el primer lugar tenemos gobiernos autoritarios y populistas, ¿no? Esto es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Corea del Norte, lo que estamos viendo en China, lo que estamos viendo ahora en Nicaragua. Son ataques de parte ya de los grupos políticos, de los partidos políticos del mismo gobierno que está atacando a la religión. Siguiente caso, por favor, es extremismo islámico. Fíjense que si yo preguntaría a todos ustedes que nos están escuchando, viendo, participando en esta conferencia, ¿cuántos grupos radicales, cuántos grupos terroristas conocen ustedes por su nombre?
créanme que yo creo que no serían capaces de mencionar más de 4 o 5. Sin embargo, los expertos nos están hablando que hoy existen en el mundo alrededor de 2.000 grupos terroristas islámicos, desde Filipinas eh, por Sri Lanka, no Sri Lanka no tanto, por Indonesia, por Oriente Medio, y este radicalismo islámico y estos grupos terroristas ya existen, tienen sus células en Europa. Como se dan cuenta que ya había varios ataques terroristas en los países europeos, en la Unión Europea, ejemplos, ¿no? En el mercado navideño en Alemania, un atentado terrorista, por ejemplo, en Barcelona, en la plena la Rambla, en los sitios más turísticos. Además, grupos islamistas, estos terroristas islámicos, ni están utilizando ya armas o bombas. En estos dos casos, por ejemplo, utilizaron un camión atropellando a la gente a lo loco, simplemente manejando con toda velocidad. Quiero decir que la situación es bastante preocupante. La situación es ya clara para todos los países que amenaza la seguridad de muchas naciones. El siguiente grupo que ataca a la libertad religiosa es el nacionalismo étnico y religioso. Esto podemos ver, por ejemplo, en la India. ¿En qué consiste? Son los grupos más como radicales, tradicionalistas, que no admiten otras religiones y sobre todo costumbres de otras religiones. En este caso les podría hablar de caso de los cristianos y, por ejemplo, algunos grupos hindúes. ¿Cuál es el caso? Ustedes saben muy bien que en la India hay sistema de castas, ¿no? Entonces, lógicamente que la gente de una casta no quiere relacionarse con la gente de la casta inferior. Sin embargo, usted va a cruzar una iglesia cristiana, una iglesia católica, y la gente de diferentes castas, grupos étnicos, se reúnen en la misma liturgia, en la misa, se dan la señal de la paz. Esto es para muchos tradicionalistas bueno, fuera del lugar, ¿no? Inadmisible. Por lo último, ya tenemos último caso, que es la persecución educada, encubierta en cultura o progreso. Esto estamos viendo en el mundo occidental en el que vivimos, muchas ideologías impuestas por los gobiernos, por algunos grupos, que ya nos permiten precisamente esta libertad religiosa o incluso esta libertad, ¿no? de conciencia, de pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, son estos cuatro como diferentes, ¿no? Situaciones, de ámbitos que están atacando a la libertad religiosa. Esto vamos a ahora hablar un poquito sobre casos muy concretos. Pasamos a la siguiente, por favor, y vamos a comenzar quizás sobre Corea del Norte, ¿no? Aquí tenemos este caso precisamente de régimen político, dictatorio, que no permite prácticamente la presencia de ninguna religión. En Corea del Norte sí existen una iglesia católica, una iglesia protestante, otra iglesia también ortodoxa, pero, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, nunca esta iglesia ha tenido un sacerdote que atiende esta parroquia. Son cuestiones solamente como publicitarias, no ideológicas, que quieren mostrar ante el mundo que están abiertos a cualquier religión, a la libertad religiosa, pero, sin embargo, bueno, es un país más hermético, más cerrado, y prácticamente el único culto permitido es a la familia Kim, que ya gobierna este país prácticamente de 3 generaciones, ¿no? Pleno comunismo, muy cerrado, y no tenemos incluso muchos datos sobre Corea del Norte, porque, repito, ni está permitido viajar así libremente, pasar por el país, enterarse de lo que está pasando. Sin embargo, hay muchas fuentes, sobre todo protestantes, que nos informan que probablemente en Corea del Norte puede haber unos 50.000 cristianos, algunos católicos, pero viven su fe prácticamente en escondidas, porque simplemente por tener una Biblia se va a campo de trabajos forzados,
hay cristianos que llegan a estos campos y nunca salen de ellos, ahí mueren. Y esto es una realidad. Y de esto tenemos también testimonios de algunos coreanos, norcoreanos, que pudieron escapar del país y luego ya viviendo en otro país en libertad cuentan sobre la situación. El siguiente caso, por favor, tenemos China. No sé si saben ustedes que el Vaticano estableció una relación con el gobierno chino, sin embargo, esta relación quizás no es la más perfecta, porque el gobierno chino creó en su tiempo una iglesia como paralela a la iglesia católica romana, una que la llaman una iglesia patriótica, católica patriótica, totalmente dependiente del gobierno chino. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que dentro de la Iglesia Católica, para nombrar a un obispo, por ejemplo, pues ¿quién lo nombra? El Vaticano, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de China, al obispo, por ejemplo, nombraba el gobierno, ¿no? Esto quiere decir que fue totalmente como vigilancia, el gobierno estaba como al frente de la iglesia patriótica. Si usted va a viajar a China, entra a una iglesia patriótica, no se da cuenta que es una iglesia patriótica porque toda la celebración es prácticamente igual como en la iglesia católica romana que depende del Vaticano. Y prácticamente no solamente la iglesia católica, sino también otras religiones están bajo el régimen comunista, bajo el régimen chino gubernamental, son asociaciones patrióticas, ¿no? Eh, Vamos a ver cómo va la cosa en China, pero fíjense que muchas fuentes dicen que en China el número de los cristianos católicos supera 20 millones practicantes. Eso quiere decir que en China, donde hay persecución religiosa, donde no hay esta libertad religiosa, hay más practicantes que en muchos países ya europeos. Pasamos al siguiente y tenemos el caso de Monseñor Ronaldo Álvarez. Es un caso bastante ya conocido últimamente de Nicaragua. También tenemos un gobierno totalitario de Daniel Ortega que está persiguiendo la iglesia, amenazando, se expulsó de Nicaragua al nuncio apostólico. Monseñor Álvarez fue encarcelado y hace poco condenado a 26 años de cárcel, simplemente por defender el pueblo, por hablar sobre la libertad, ¿no? Una periodista, Marta Molina, nos habla ya con casos concretos sobre unos 400 ataques contra la Iglesia Católica en los últimos años en Nicaragua. La situación es realmente preocupante eh, y bueno, vamos a ver, pero hay diálogo con el gobierno y se pide respetar esta libertad religiosa. Y lo que decía antes sobre la cuestión de la persecución de parte de los grupos étnicos radicales, el caso de India, el caso de las castas, los Dalits, los intocables, como les llamamos. Los intocables es el grupo como más discriminado en la India. Intocables, ¿por qué intocables? Porque si yo soy miembro de una casta, no quiero, no es que no puedo, no quiero incluso ni saludar ni estrechar la mano de un Dalit porque para mí es una persona impura. Entonces, precisamente los Dalits forman la gran parte de la comunidad cristiana o católica en la India y esto los grupos étnicos, los grupos radicales lo ven con mala vista porque lógicamente, repito, o la señal de la paz o sentarse a la misma mesa con los Dalits para ellos es una cosa inimaginable. Pero que tengamos esto en cuenta también. La siguiente, por favor, y lo que mencioné sobre Nigeria, que es un país donde hay ahora más persecución religiosa en todo el continente africano. Justo hace 2 semanas, el Viernes Santo de este año, hubo un ataque terrorista que cobró la vida de 38 personas, pero hay muchos casos de la persecución del grupo Boko Haram. Están secuestrando mujeres cristianas, obligándolas a convertirse al Islam, eh, casarse con los musulmanes. Yo estuve en Nigeria hace unos 4 años, conocí personalmente
mujeres que fueron violadas por los islamistas, encarceladas, llevadas a unos campos de adoctrinamiento. Es una situación realmente muy, muy triste y la persecución está creciendo. Los ataques terroristas del grupo Boko Haram y estos ataques contra la libertad religiosa ya es pan de cada día en estos países, sobre todo más al norte, por ejemplo en Maiduguri, y luego más al sur ya la situación es un poquito más tranquila, pero es el país que tiene más o menos 50% de la población es cristiana, 50% de la población es musulmana. Sin embargo, este radicalismo, esta crueldad del grupo Boko Haram, que significa la educación occidental es un pecado, van contra el occidente, contra la cultura occidental y vinculan el cristianismo precisamente con el occidente, pues van a lo loco, precisamente atacando a las iglesias, los templos cristianos y amenazando a las comunidades. Podría realmente de Nigeria hablar como una hora porque son casos increíbles lo que está pasando ahí. Pasamos la siguiente, por favor. Y Mali también, grupo Boko Haram, Al-Qaeda, esta hermana, esta religiosa es paisana suya, hermana Gloria Narváez, que fue secuestrada por los yihadistas, por los islamistas durante casi 5 años, 1111 días en el cautiverio, eh, eh, fue llevada al desierto, encadenada, eh, con poca comida, a veces días sin agua. Bueno, si alguien quiere conocer su testimonio, podemos encontrarlo, simplemente poner hermana Gloria Narváez en YouTube y vamos a encontrar testimonios de verdad impresionantes. Y repito, eh, en muchos casos, cuando hay persecución religiosa, cuando hay casos de secuestros, hablamos de secuestros de los misioneros extranjeros que radican, que están trabajando en estos países. Y fíjense una cosa que el caso, por ejemplo, de hermana Gloria Narváez, repito, bastante famoso, pero esta religiosa, ¿qué hacía en Mali? Simplemente con los más pobres, ¿no? Con las mujeres, hablándoles de la dignidad, de la igualdad. eh, Estaban educando, incluso enseñando a las mujeres leer y escribir, y esto no gustó nada a los grupos radicales. Entonces, un día su casa fue atacada, quisieron llevar a las religiosas más jóvenes. Ella misma se ofreció ir, cambiar su vida por la vida de estas religiosas más jóvenes. Entonces, tenemos un caso muy concreto de una colombiana que fue secuestrada en Mali por los yihadistas. Pasamos a la siguiente, por favor. Y tenemos ya casos de Pakistán. Eh, Como he dicho que hace unas 2 semanas que regresé de Pakistán, les puedo decir que los cristianos más o menos sustituyen como 2% de la población del país, 2% de más de 200 millones de habitantes, son como 2 millones de cristianos, católicos aún menos, 1% más o menos, y ahí nos encontramos con diferentes problemas que tienen que enfrentar los cristianos al diario. El primero es la ley de anticonversión. ¿En qué consiste esta ley? Y esta ley no solamente está presente en Pakistán, sino en gran parte de los países musulmanes. ¿En qué consiste entonces? Pues no, ningún musulmán puede convertirse al cristianismo u otra religión. En algunos países musulmanes esto es incluso pena de muerte y no la ejecuta el mismo gobierno o la policía. A veces esta pena de muerte la ejecuta la misma familia del converso. Que tenemos casos, por ejemplo, muy conocidos, Yosef Fadel, un musulmán de una familia noble iraquí que se convirtió al cristianismo y sus propios hermanos, sus propios primos le persiguieron y dispararon. Sobrevivió, hoy vive en Francia, pero bueno, su vida realmente fue un calvario, ¿no? Y la conversión le provocó muchos problemas. Y yo pude hablar con Yosef Fadel prácticamente hace unos cuantos 4 meses, y me ha dicho que por fin puede hablar con sus hermanos porque su padre ha fallecido. Mientras vivía su padre, era como sus hermanos tenían prohibidos hablar con Yosef,
no se llama así, es un nombre ya cristiano, pero tenían prohibido contactarse, mantener relación con Yosef. Ahora ya hablan, pero nunca hablan de religión, solamente cómo estás, cómo qué tal, pero repito. Y esta ley es una cosa curiosa que solamente funciona en una dirección. Quiero decir que ningún musulmán puede convertirse al cristianismo u otra religión. Sin embargo, si un cristiano, un hindú, un judío quiere convertirse al Islam, esta ley deja de funcionar. Entonces es algo totalmente injusto, ¿no? Otra ley que está bastante afectando a los cristianos, especialmente a los cristianos en Pakistán, es la ley antiblasfemia. No lo sé si ustedes han oído del caso de Asia Bibi, una mujer cristiana que trabajaba con las mujeres musulmanas en el campo, le pidieron que traiga agua, trajo agua, eh, las mujeres musulmanas bebieron agua y ella de un vaso también se echó unos como tragos de agua. Cuando vieron que está bebiendo del mismo vaso, del mismo recipiente que ellas, la insultaron, que tú no tienes derecho, que tú eres una perra infiel, literalmente, la acusaron de blasfemia, que está diciendo las cosas contra el Mahoma, y pasó varios años en la cárcel condenada a muerte. Si no fuera por la intervención de los organismos internacionales, de buenos abogados internacionales, incluso en su tiempo el Papa todavía Benedicto desde la Plaza de San Pedro pidió la liberación de Asia Bibi, luego Papa Francisco repitió la misma petición, entonces Asia Bibi al final, bajo la presión internacional, fue liberada, puesta en la libertad, pero desde la cárcel la trasladaron prácticamente a un lugar desconocido y luego de este lugar directamente al aeropuerto y hoy vive en Canadá porque su vida corría peligro. Entonces, esta ley antiblasfemia consiste precisamente en esto. No puedes decir nada contra el Islam, contra el profeta Mahoma o contra el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Caso, por ejemplo, de los últimos días, fue liberado un cristiano injustamente acusado por la blasfemia. Unos musulmanes simplemente dijeron que vieron que quemaba un periódico y en un periódico había una cita del Corán. Quiero decir, ya blasfemó, ya quemó una cita bíblica, perdón, del Corán. Fue acusado, igual pasó años en la cárcel porque el caso es del año 2019, estamos en 2023, pues prácticamente 4 años pasó por un calvario. Fue liberado la semana pasada. Y fíjense que esto, alguien podría decir que es solamente contra los cristianos. No, los mismos musulmanes están sufriendo a causa de esta ley antiblasfemia. ¿Por qué? Les cuento un caso muy concreto. Imagínese usted que yo y usted vivimos en Pakistán, los dos somos musulmanes y los dos tenemos un negocio, uno frente al otro. Usted vende, yo qué sé, hablamos de zapatería, ¿no? Vendemos los zapatos, ¿no? Mi negocio va bastante bien y el suyo mal. Entonces usted simplemente me denuncia que vio que estoy quemando o rompiendo una hoja del Corán, usted me denuncia, llega la policía, me encadenan, me llevan a la cárcel hasta que la situación se soluciona, pasan 3, 4 años, pues lógicamente mi negocio desaparece y el suyo está funcionando ya mejor, ¿no? Porque ya no tiene competencia. Son muchas denuncias falsas que afectan a los mismos musulmanes, ¿no? Además, es muy fácil denunciar porque he oído que ha hablado mal de Mahoma, ¿no? Ha dicho algo contra el Islam, pero no se necesita testigos, simplemente una denuncia y ya la persona está llevada a la cárcel, un proceso largo, etcétera, etcétera. Bueno, pasamos a la siguiente y también en Pakistán tenemos mucha violencia contra los cristianos. Esta foto que estamos viendo es un chico de apenas 14 años, Ayman Masih, que el Viernes Santo iba a celebración, ¿no? A su iglesia, se tropezó, encontró con un grupo de jóvenes musulmanes, reconocieron que es un chico cristiano, empezaron a golpearle hasta que simplemente le rociaron de gasolina y prendieron fuego. El chico llegó al hospital con 55% del cuerpo quemado. Los médicos no le dieron chance prácticamente para sobrevivir, dijeron que es imposible. Su curación sabía que iba a morir
y un ejemplo impresionante porque frente a las personas que le rodeaban dijo unas palabras muy significantes que se hicieron bastante como virales, ¿no? Dijo, perdono a los que me han hecho esto. Un chico de 14 años, eh, víctima de la persecución religiosa. También podemos hablar en el caso de Pakistán, y son casos, no es un caso único, son casos en diferentes lugares de Pakistán, casos numerosos de niñas de 12, 13, 14 años secuestradas y obligadas a casarse con los hombres musulmanes y a veces de 40, 50 años por arriba, ¿no? Repito, no es un caso único, son diferentes casos. El problema, ¿cuál es? El problema es que cuando una niña cristiana o hindú es secuestrada y ya llega un momento del matrimonio, entre comillas, ya está casada con un musulmán, se convierte en su propiedad. Así es de claro, ¿no? En el mundo musulmán. La mujer es propiedad del hombre. Y entonces ya es muy complicado porque al casarse con un musulmán se convierte automáticamente en musulmana. Entonces ahora cuando la familia, cuando la sociedad quiere recuperar a esta niña, como liberarla, ya es muy complicado porque entra otra vez la ley, digamos, que he hablado antes, la ley anticonversión, ya es musulmana. Entonces ahora, si la familia cristiana quiere recuperarla, pues tendría que convertirse otra vez al cristianismo, ¿no? Son cuestiones muy complejas, muy complicadas y de verdad surgen en muchas ocasiones en Pakistán. Pasamos al siguiente, por favor. Y estamos hablando de Arabia Saudita, es el país, hablando del mundo musulmán, es el país más hermético, más cerrado para cualquier religión. Eh, por ejemplo, es un país donde no encontramos ni un solo templo cristiano ni católico. Eh, eh, Arabia Saudita no permite introducción de símbolos religiosos que no son musulmanes. Eso quiere decir, si usted viaja a Arabia Saudita y lleva una medalla de la Virgen o un crucifijo en el cuello, en el mismo aeropuerto lo van a confiscar, tirar a la basura. Usted no puede entrar a Arabia Saudita con ningún símbolo religioso, repito, que no es musulmán. No hay templos oficialmente, sin embargo, ahí trabajan unos sacerdotes de una forma, vamos a llamar clandestina, oculta, que pueden visitar solamente las familias o celebrar alguna misa en las embajadas o algunas empresas multinacionales. Eh, eh, en Arabia Saudita podríamos hablar de entre 2 y 3 millones de cristianos, todos extranjeros, filipinos, indios, etíopes, egipcios, que están trabajando precisamente más en este negocio de petróleo, ¿no? O como sirvientes en las casas de las personas ricas, pero realmente pueden vivir su fe solamente como de una forma personal, no íntima, porque está incluso prohibido rezar para los cristianos en comunidad. ¿Y qué es la comunidad? Por ejemplo, según la ley de ahí, dos personas, si un matrimonio, una mujer y un hombre viven en Arabia Saudita, son cristianos, ni pueden rezar antes de comer, porque si alguien les ve, les pilla, puede denunciar y en el caso de ser extranjeros son expulsados del país del día siguiente y si son nativos, que es cosa rara, ¿no? Entonces incluso condenados a cárcel o pena de muerte. Entonces esto es la situación de Arabia Saudita, pero también yo creo que la siguiente, por favor, tenemos que mencionar un poquito la situación también de la mujer en Arabia Saudita porque es realmente muy preocupante. Hasta hoy las mujeres prácticamente no tienen todos los derechos, los mismos derechos que los hombres. Hace poco, desde hace poco que pueden votar, desde hace poco que pueden conducir el coche, porque tenían prohibido. Oficialmente ya pueden manejar, pero sabemos que socialmente en muchas familias no lo consideran como un derecho, ¿no? La mujer no puede estudiar ciertas carreras, la mujer no puede viajar sola, la mujer no puede salir sola, solamente acompañada por su hermano mayor, por su padre o por su marido. Eh, la mujer no puede intervenir cuando están hablando los hombres sin permiso
la mujer no puede andar al lado del hombre sino 2 pasos detrás y miles de cosas más. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la mujer comete adulterio? Pues hasta hoy en Arabia Saudita hay ley de lapidación, se pone a una mujer en un agujero en plena calle, todos sus ciudadanos tienen derecho de tirar las piedras, pero incluso las leyes musulmanas definen qué tipo de piedras la gente puede tirar. No pueden ser piedras grandes, ¿no? Porque una piedra grande le das a la cabeza, la matas. El chiste es para que sufra, agonice más antes ¿no? de la muerte, eh, que sufra. Entonces, y esto lo que estoy hablando, no estoy hablando de los casos de hace 3, 4 o 5 siglos, sino estoy hablando quizás ayer fue lapitada una mujer por adulterio. Otra cosa también, la mujer, el testimonio de la mujer vale la mitad que el testimonio del hombre. ¿Qué quiere decir? Si incluso la mujer fue violada y denuncia, y si no tiene testigos, es un caso perdido. Así de claro, es un caso perdido, porque yo como hombre simplemente estoy testificando que yo no la violé y se acabó, porque mi testimonio vale doble que de la mujer. Entonces, hay muchas violaciones, hay mucha injusticia, pero la mujer simplemente eh, por las vías mm, como oficiales no llega a juicio ningún caso, ¿no? Entonces, tenemos que saberlo. Lo menciono porque a veces me preocupa lo que está pasando precisamente ya en Latinoamérica, ¿no? Que los grupos feministas están a veces eh, yendo por las calles pintando los monumentos del patrimonio nacional, pintando las puertas y dañando las iglesias. Sin embargo, no son capaces de protestar de una forma pacífica frente a las embajadas de estos países, ¿no? Donde así se debería luchar por los derechos de la mujer. Entonces, solamente tenerlo en cuenta. Vamos a la siguiente, por favor, y ya estamos hablando del Oriente Medio, de la situación de las minorías religiosas, porque no hablamos únicamente de los cristianos, sino en el caso, por ejemplo, de Irak, de un grupo religioso que se llama los yazidíes, que es una religión muy autóctona de Siria, perdón, de Irak, eh, y yo les puedo solamente decir que estuve en Irak durante la guerra, en el territorio del país. He conocido la situación de los cristianos refugiados, estuve en varios centros, campos de refugiados, y en el año 2001 había en Irak alrededor de 2 millones de cristianos. Ahora mismo no llegan a 300.000. Eso quiere decir que en los apenas 20 años prácticamente ha desaparecido de Irak más de 85% de los cristianos. Lo mismo está pasando en Irak. Esto es a causa de la guerra, de la violencia y de la persecución religiosa. Saben ustedes que ahí actuaban de una manera muy, muy cruel los grupos terroristas como Al-Qaeda o, por ejemplo, Estado Islámico. Entonces, los cristianos a veces tienen minutos, literalmente minutos, se enteran que llega el grupo terrorista, abandonan sus casas, llevan 1 o 2 bolsas de pertenencias y huyen para salvar sus vidas, a veces andando por el desierto durante días para llegar a los lugares más seguros, al Kurdistán iraquí o a los países vecinos, como por ejemplo Jordania, Líbano, ¿no? Fíjense que en esta pantalla vemos un símbolo, ¿no? Es una letra Nun en árabe, sería nuestra N, porque en estos lugares a los cristianos les llaman Nasri, nazarenos, y los musulmanes simplemente pintaban en las casas o en las puertas de las casas de los cristianos esta letra Nun para indicar a los terroristas cuando lleguen al barrio cristiano o al pueblo donde habitan los cristianos, indicarles que esta es casa de los cristianos. Fue como un símbolo que les condenaba a muerte a familias a veces enteras. Hoy este símbolo se convirtió precisamente como un símbolo de solidaridad con los cristianos del Oriente Medio. Y pasamos al siguiente, seguimos hablando precisamente de esta
de este lugar, ¿no? De Siria e Irak. La siguiente, por favor. Eh, He mencionado, ¿no? Sobre el tema de la persecución de los cristianos, pero también tenemos que mencionar que en el caso de los grupos radicales, de los grupos terroristas en Oriente Medio, en el caso, por ejemplo, del Estado Islámico, atacaban a los mismos musulmanes, a sus propios hermanos, que no eh, coincidían con las ideas de este grupo terrorista. Por ejemplo, el Estado Islámico prohibía los teléfonos celulares porque decían que era un invento occidental. Entonces, si un musulmán tenía un teléfono celular, le pillaban, le cortaban la mano. Esto no es una broma, ¿no? No es una ficción, estos son casos concretos. Entonces, no crean ustedes que los grupos radicales van únicamente contra las minorías religiosas, sino van contra sus propios hermanos que no coinciden con las ideas tan radicales de los grupos islamistas, ¿no? Además, sabemos que en Irán o en Irak, bueno, pues aquí hay parte que son los suníes, otros son los chiitas, ¿no? Y a veces entre ellos también hay conflictos religiosos. Pasamos a la siguiente, por favor. Y yo creo que merece la pena mencionar que estos grupos ya estaban captando a los niños a veces de muy temprana edad, de 6, 7, 8 años, en pocos meses les entrenaban y les convertían en asesinos profesionales. Utilizaban a veces estos niños de temprana edad como chivos expiatorios, les ponían explosivos, ¿no? Pegados a la cintura y los niños se inmolaban en los mercados o en las calles matando a los inocentes. Eh, Tenemos casos, ¿no? Muy concretos ahí, un niño que le llamaban incluso los mismos terroristas un cachorro, era uno de los preferidos, ¿no? Un niño que degolla a unos, a unas personas secuestradas por los yihadistas, ¿no? A unos extranjeros gritando Allah Akbar, Dios es grande, Allah es grande, ¿no? Yo cuando estuve ahí hablé, me acuerdo, con un especialista, con un psicólogo que me decía que convertir un niño en un terrorista es cuestión de pocos meses, ¿no? Porque es un lavado de cerebro impresionante. Pero cuando recuperas estos niños, son años, años, años de tratamiento psicológico hasta psiquiátrico, porque los niños estaban entrenados incluso para matar a sus propios familiares si no coincidían con las ideas de los grupos terroristas islámicos. Entonces son una infancia perdida, una infancia de verdad tan atormentada que, repito, necesitan años para que estos niños regresen a la normalidad, ¿no? A este equilibrio psicológico. Y la siguiente también cuestión de, bueno, ¿dónde huyen a los cristianos? Como he dicho, los lugares más seguros, no solamente los cristianos, sino los musulmanes más como liberales, ¿no? No coinciden eh, con la ideología de los grupos islamistas, pues también se convierte en el objetivo de la persecución. Los yazidíes, otras minorías religiosas, pues tienen que huir. Huyen, por ejemplo, a un lugar como este, que es un campo de refugiados en Satari, en Jordania. Aquí en pleno desierto vivían cerca de 250.000 personas en pleno desierto, repito. Su vida 100% dependía de la ayuda exterior, de la ayuda internacional. Vivían unas tiendas de campaña, estas casas como contenedores, ¿no? En este lugar, por ejemplo, en invierno la temperatura a veces bajaba bajo cero, había casos de congelación, pero en verano, a las 2, 3 de la tarde, la temperatura a veces llegaba a 54 grados de calor. Esta gente vivía ahí en pleno desierto. Miles de camiones diariamente traían agua. Aquí se construían las escuelas. La gente no podía, lógicamente, encontrar el trabajo. Bueno, comenzaban la vida desde cero. Esto es precisamente un caso concreto, ¿no? Lo que puede causar la persecución religiosa, lo que puede causar la violencia y casos
Aquí no hablamos, queridos amigos, sobre algunos números, sino hablamos de personas concretas, de familias concretas que perdían todas sus pertenencias, perdían sus hogares, perdían sus tierras, perdían sus negocios, amenazados de muerte por creer en algo diferente o por, repito, no coincidir con la misma ideología de los extremistas islámicos, y llegaban a los lugares como este. Y campos de refugiados como este había un montón por todos los lugares. Entonces, bueno, estas son las consecuencias. Y pasamos a la siguiente. A mí me realmente impactó muchísimo un encuentro con una familia que tenía un hijo de unos 14 años. Sí, creo que tenía 14 años el chico. Y la familia me dijo, ahí en Irak me han dicho, nuestro hijo ya nació durante la guerra y tiene 14 años y no sabe qué es la paz. A mí me impactó mucho, la verdad, mucho esto, porque un chico de 14 años, yo pensé en mis sobrinos que justo en estos años tenían más o menos esta edad, pensaba en ellos, digo, ¿qué significa vivir en un país donde hay persecución religiosa, donde hay violencia, donde hay guerra? No poder salir tranquilamente a la calle con sus amigos, jugar al fútbol o ir a una terraza, tomarse un café o un helado, un refresco, ¿no? Sino todos los días, 14 años de su vida es temor, es miedo, es oír día y noche disparos, bombardeos, ver ruinas, en muchos casos no poder estudiar, ¿no? Repito, cuando hablamos de la persecución religiosa, cuando hablamos de la guerra, cuando hablamos de la violencia, no hablamos de un acontecimiento, sino hablamos de las vidas de miles y miles de familias que están sufriendo a causa de esta estupidez a veces humana, porque estas guerras de verdad no tienen sentido ninguno. Y miles de familias, miles, millones de niños, por ejemplo, en Siria, solamente la guerra de los últimos años, la persecución religiosa, ¿no? Oficialmente causó la muerte de unas 800.000 personas, en un país que era perla del Oriente Medio, ¿no? Damasco, Alepo, eran ciudades preciosísimas, y la convivencia entre los cristianos y musulmanes era de verdad muy buena, hasta que llega el radicalismo, polariza a la gente, confunde a la gente, pone unos contra los otros, ¿no? Impresionante. Es una realidad para nosotros que vivimos en Latinoamérica, una situación bastante desconocida, pero una realidad que existe hasta hoy en diferentes partes del mundo. Pasamos al siguiente, por favor. Y un caso muy concreto también en Irán. También, por ejemplo, los cristianos ni pueden celebrar sus misas, sus encuentros, su liturgia en la lengua de Irán, sino en las lenguas más tradicionales, por ejemplo, arameo o u otras, ¿no? Porque está prohibido. Es que el gobierno de Irán prohíbe celebrar en iraní, para que, por si acaso, un ciudadano iraní pase al lado de una iglesia cristiana, que no pueda entender lo que están predicando. Pero un caso muy concreto, incluso salió en diferentes medios de comunicación, como sabemos que en países musulmanes la venta del alcohol está prohibida a los musulmanes, mm, pues los cristianos comulgaron, ¿no? Durante la misa, con el cuerpo y sangre de Cristo, con el pan y vino. Y entonces alguien les denunció por consumir alcohol y fueron castigados, no me acuerdo, a 30 latigazos o algo así, ¿no? Fíjense que son cosas que uno no entiende. En Pakistán, por ejemplo, esta ley, por ejemplo, de venta de alcohol es diferente, ¿no? En algunos países, en Pakistán, por ejemplo, sí los cristianos, o no solamente los cristianos, los no musulmanes tienen derecho de comprar y consumir bebidas alcohólicas, pero los musulmanes no. En Irán, pues parece que nadie puede consumirlo. Pasamos a la siguiente y eh, estamos ya prácticamente terminando. La siguiente, por favor. Tierra Santa, pues
Fíjense que cuando hablamos de Tierra Santa hablamos especialmente de Israel, hablamos de Palestina, pero Tierra Santa también es una parte de Siria, el Líbano, Jordania, hablamos de Irak incluso, que es la antigua Babilonia, ¿no? Mesopotamia, entonces la tierra de los profetas del Antiguo Testamento. Y en estos países los cristianos desgraciadamente se convirtieron en personas de categoría B. Incluso en la misma Palestina o en Israel, los cristianos no pueden encontrar el trabajo digno. Por lo tanto, muchos de ellos están saliendo del país, emigrando a otros países, simplemente pensando en el futuro de sus hijos. Hay pueblos, por ejemplo, en Palestina o en Israel, que hace unos 50 años los cristianos eran como 40% de la población, 50% de la población, y hoy no llegan a 2 o 3%. Eh, la Tierra Santa, de la tierra, ¿no? de Jesucristo, se queda sin cristianos. Como me decía un fraile, ¿no? Franciscano, que son custodios de la Tierra Santa, que la Tierra Santa sin cristianos se convierte en un museo, ¿no? Pero repito también, las personas viven hoy, por ejemplo, los cristianos de Palestina, gracias a las peregrinaciones del extranjero, de los grupos de peregrinos que llegan a la Tierra Santa, a Belén o a Jerusalén. Y muchas familias están simplemente trabajando con madera de olivo, haciendo estos objetos religiosos, como rosarios, crucifijos, lo que sea, y lo que venden viven gracias a esta ayuda de los peregrinos. Lógicamente que su situación se complicó muchísimo durante la pandemia, donde se prácticamente cerró las fronteras, pues los cristianos pasaron por momentos muy, muy complicados por hambre, realmente por hambre. Entonces tenemos que saber esto, que no solamente los musulmanes, pero ya en Israel, por ejemplo, está creciendo también el radicalismo de parte de, las comunidades, de algunas comunidades extremistas muy tradicionalistas, ¿no? Judías, también de parte de algunos gobiernos locales israelíes. Por lo tanto, hace unos 4 años que los líderes de cristianos, no solamente católicos, sino diferentes ritos católicos o cristianos, han cerrado los templos emblemáticos, como por ejemplo la Basílica del Santo Sepulcro, cerraron por Semana Santa como una protesta ante prohibiciones, ante este hostigamiento, discriminación de los cristianos en Tierra Santa. Y pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues estos son las redes sociales. Pueden encontrar más información, especialmente en YouTube, Ayuda a la Iglesia Necesitada México o Ayuda a la Iglesia que Sufre Colombia. Eh, Muchos testimonios, mucha información sobre la libertad religiosa, sobre la persecución de los cristianos. Yo, de mi parte, solamente les quiero agradecer su participación y llamar precisamente a esta tolerancia religiosa, ¿no? Por una parte, respetar eh, personas de otros credos, pero también exigir que nos respeten a nuestras creencias. El cristianismo es la religión más perseguida del mundo, repito. Yo supongo que gran parte de ustedes son cristianos, son católicos, y ser cristiano no es simplemente ir por la calle con la cabeza mirando al suelo avergonzado, sino yo creo que es un orgullo vivir la fe, eh, ser orgulloso de esto, pero también exigir que, que se respetan nuestros derechos a la libertad religiosa, al pensamiento, a la conciencia. Ustedes son futuro, son presente, mejor decir, ¿no? De nuestros países, y tienen que respetar estos derechos fundamentales que incluso nos garantiza la Carta de los Derechos Humanos. Yo de mi parte terminaría con esto. Si ahora hay unos comentarios, unas preguntas, pues adelante. Hola, Dominic, muy buenos días. Muy buenos días. Espero que estés muy bien. Qué pena, yo iba a estar al inicio de
de tu presentación, pero estaba en una reunión de directivos y no me fue posible. Te agradezco muchísimo por la exposición, clarísima, y también nos trae de una manera muy cercana la realidad que se está viendo en otros países al respecto de esta violación y este atentado contra la libertad religiosa, la libertad de conciencia en el fondo, que si en algunos países la logramos identificar como cruenta, en otras podría ser también de alguna manera incruenta y proyectarse infelizmente hacia ese mismo final. Yo le agradezco aquí a los estudiantes que están conectados, a los docentes, sé que hay algunos administrativos también. Queremos robarte unos minuticos más con unas preguntas que tenemos. Una de ellas, Dominic, es una docente, nos está preguntando acá, la docente Viviana María Gómez nos pregunta si la discriminación religiosa, me atrevo a decir que de conciencia también en el sentido más amplio, coincide con algún tipo específico de régimen político. ¿Nos podrías Sí, ampliar un poco más esto, por favor? sí, miren, y yo durante mis conferencias, por ejemplo, nunca hago como un mitin político, ¿no? Ni soy contra ni a favor. Yo diría que soy un poquito apolítico, pero la verdad que tenemos casos muy concretos donde hay más persecuciones religiosas en los países de régimen socialista comunista. Así de claro. Y lo digo también de mi propia experiencia, Camilo. No es, repito, aquí hacer como una propaganda política, de verdad no lo es, pero son hechos, es una realidad, ¿no? Eh, Cuando hablo de esta situación, no hablo solamente sobre teoría, hablo sobre mi vida personal. Yo soy polaco, no lo olviden. Y yo primeros 16 años de mi vida he vivido en un país comunista, en pleno socialismo. Yo sé qué significa persecución religiosa. Yo fui insultado muchas veces en mi secundaria, en mi prepa. No, prepa ya no tanto porque ya se terminó precisamente el comunismo, pero en secundaria por ser monaguillo, por ser creyente. No fue, repito, una persecución hacia mi persona, pero sí, como hoy llamaríamos bullying, ¿no? A causa de mi fe. Eh, Sé que significa también la miseria cuando vives en un país comunista. Es suficiente mirar lo que está pasando en Cuba. Eh, un médico está ganando $20 al mes, ¿no? En Cuba. Con $20 al mes, pues imagínense lo que se puede comprar, cómo se puede vivir, ¿no? Eh, Vamos a ver lo que pasó en Venezuela, un país vecino. Ustedes saben muy bien lo que ha pasado. Y repito, no es propaganda política, solamente fíjense los hechos. No fueron 4 millones de colombianos en los últimos años que se fueron a vivir a preciosa Venezuela, sino fueron 4 o 5 millones y más de venezolanos que vinieron a Colombia, a otros países buscando la vida mejor. Entonces huyeron de este régimen, que a veces se nos presenta como tan precioso, tan ideal. Y todo lo contrario, es todo lo contrario. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto, Camilo? O mejor, la profesora que nos preguntó, ¿no? Con la libertad religiosa. Pues fíjense, lógicamente yo voy a citar unas, ¿cómo se llama? Unas palabras del monseñor mártir salvadoreño, monseñor, ay, madre mía, se me olvidó, Oscar Romero, ¿no? Que ha dicho que la iglesia necesita incluso la persecución. ¿Por qué? Porque la verdad siempre es perseguida. Y yo creo que cuando esto fue en Polonia, esto ocurrió en diferentes países, Cuba, en Venezuela y Nicaragua, ¿no? Cuando llega este régimen, pues está basado en mucha mentira, en opresión, en violencia incluso, ¿no? Entonces, ¿qué hace la iglesia? Defiende la verdad, defiende al pueblo, denuncia los casos de la violencia. No se mete en la política, simplemente defiende a la persona, su dignidad. Pero claramente esto no gusta a los gobiernos dictatoriales. Entonces, lo primero, quieren liquidar a la iglesia, silenciarla, arrinconarla, amenazarla, porque es una institución, si hablamos en estos términos, es una institución también internacional que puede dar a conocer los hechos bárbaros de estos gobiernos.
entonces se convierte en una institución incómoda, no deseada en el país. Para tener la plena libertad de esclavizar a la gente, pues tenemos que quitar del medio la iglesia, amenazar a los curas, quitarlos, entre comillas, ciertos privilegios que tiene una iglesia, ¿no? Para hacer lo que nos da la gana. Por lo tanto, en estos regímenes, si estamos viendo, repito, Corea del Norte, China, estamos muchas veces hablando del nazismo, ¿no? De hitlerismo que causó la muerte y está condenado en todo el mundo. 20 millones de personas asesinadas por los nazis. Pero comunismo cobró la vida de más de 100 millones de personas. Y de esto a veces no se habla. Y muchas de estas personas, como en el caso, por ejemplo, de Rusia, miles y miles de monjes religiosos, religiosas, cristianos, ortodoxos, fueron llevados a campos de trabajos forzados a los gulag y desaparecieron para siempre, ¿no? Y de esto a veces no nos atrevemos a decir, ¿no? Que es un sistema destructivo, un sistema que quita las libertades, incluso la libertad de conciencia, porque en los países como Polonia, como Rusia, no era cuestión de solamente como quitar los símbolos religiosos de los sitios públicos, sino borrar la conciencia religiosa, borrar Dios, ¿no? O algo trascendente de la mente humana. Era como ateizar, ¿no? A la sociedad. Entonces, repito, yo con no plena conciencia y pleno derecho puedo decir que son sistemas precisamente más opresivos, sistemas que van contra las libertades religiosas, libertad de conciencia, son los sistemas socialistas comunistas. Muchísimas gracias, Dominic. La profesora Viviana, quiere intervenir. Tiene la palabra, profesora, como cierre ya prácticamente de nuestro encuentro. Adelante, profesora Viviana. Muchas gracias. No más una reflexión en torno a que cuando uno escucha el panorama de derechos humanos que describe el profesor Dominic, pues yo pienso en Colombia, que es lo que tengo más cercano, y realmente no encuentro tanta diferencia en términos del tipo de vulneración de derechos que encuentro en los territorios donde hay conflicto, ¿cierto? Por otras razones, no religiosas, pero finalmente termina siendo el mismo tipo de sometimiento y se terminan ejerciendo el mismo tipo de violencias. Yo creo pues que en Colombia, excepto algunos lugares muy remotos, no hay persecución, por lo menos no abierta, de carácter religioso, pero sí hay persecución de carácter sexual, ¿cierto? Sí hay persecución y eso pues cotidiano, incluso en las ciudades más, en las mujeres, cuando usted escribe, por ejemplo, el asunto de que una mujer es violada y tiene que demostrar que lo fue, pues en Occidente con todo y las normas que tenemos pasa exactamente lo mismo. Tú aquí tienes que demostrar que estás diciendo la verdad. Incluso mira el famoso caso de La Manada en España, donde hubo muchas pruebas y finalmente todo el juicio va en contra de ella y la terminan culpando a ella porque no gritó, porque no peleó, porque, bueno, un montón de preguntas que ni siquiera pues sería pertinente. Pienso que eso tiene en el fondo, claro, entendiendo la importancia del tema, pero creo que la pregunta incluso está más allá entonces de cuál es la causa de la persecución y tiene que ver con la forma en la que miramos el mundo, con la forma en la que miramos el otro y que finalmente se termina manifestando de las mismas maneras independiente de la causa que supuestamente justifica los actos violentos. Sí, tiene toda la razón, profesora. Y yo creo que hoy hablamos precisamente de los derechos más, ¿no? A la libertad religiosa, a la conciencia, pero yo creo que el tema es mucho más amplio, y créeme que en una hora que tenemos más o menos, o tengo yo, ¿no? De exponer los casos, pues es muy limitado. Esto en la universidad podríamos tratar, ¿no? Como casi clases para un año, hablar de casos de ciertas libertades, etcétera. Yo estoy de acuerdo, pero también pienso que cuando estamos perdiendo los valores principales que hemos vivido, pues perdiendo estos valores, causamos, ¿no? Una cierta inestabilidad social.
si no hay valores concretos, definidos, que todo vale, ¿no? Es todo relativo. Entonces se pierde precisamente estos derechos y libertades. Miren, yo no me avergüenzo decir que yo soy cristiano, soy católico, ¿no? Y alguien puede decir, no, bueno, pero estamos en el nivel universitario ahora y deberemos quizás enfocar más el tema ciencia, ¿no? Sociología, etcétera. Por supuesto que sí, pero yo personalmente, es mi propia opinión, alguien puede coincidir, yo siempre digo, cuando falta algo trascendente en nuestra vida, una referencia, por ejemplo, a Dios, ciertos valores, pues ya se pierde, ¿no? El rumbo en la vida. Y entonces, repito, todo vale. En México, lo que usted ha hablado precisamente de Colombia, en México pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo. Sobre todo el tema de pueblos indígenas, de mujeres violadas, de, ¿cómo se llama?, trata de personas. Son cosas horribles, horribles, ¿no? Y un país, además, que se considera como segundo país más numeroso, ¿no? Por el tema por el número de los católicos. Y estas cosas nos están ocurriendo aquí, quiero decir, donde hay ciertos valores, donde hay ciertos principios, ¿no? Es una cosa que yo creo que deberíamos reflexionar. Excelente, muchas gracias, Dominic. Estamos llegando ya al final de nuestro encuentro. Yo creo que vamos a tener otros más en los cuales te vamos a invitar para que conversemos al respecto de, está bien, toda esta persecución, este panorama termina siendo trágico de manera especial para Medio Oriente, pero también nos llama a nosotros en cuanto docentes y administrativos a apostarle en la academia por un lugar de transformación en el sentido de valorar los principios éticos, de promover los valores en general y disponer también de herramientas dentro de la educación que fomenten la libertad, pero una libertad que, primero de todo, no sea ideologizada y que no termine pisoteando los derechos del otro, del prójimo, del más cercano. Eso es importantísimo para apostarle a la paz también dentro de todo el discurso que hay de la paz, que a veces se queda en el ambiente político y no lo aterrizamos en la sociedad y mucho menos en la academia, se queda ahí en la teoría, en el abstracto. Yo creo que termina siendo, como para cerrar, un espacio en que todos reflexionemos, docentes, estudiantes, repito, administrativos, del compromiso que tenemos de apostarle a una verdadera y auténtica paz desde el aula y desde todos los ambientes del claustro universitario. Una vez más, gracias, Dominic, y esperamos que nos volvamos a conectar en algún momento y que cuando estés por Colombia nos puedas visitar en la universidad. Muchísimas gracias, saludos a todos y que tengan muy bonito día. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Hablamos entonces, Dominic, y saludos para todos. Gracias por haberse conectado en esta cátedra de desarrollo humano. Tendremos otros temas que les iremos comentando y promocionando a través de los canales digitales. Que estén muy bien.